A mis 7 años, digamos que tuve una experiencia de vida que, digamos que me marcó en cierto modo, ¿no? Tuve que, por cuestiones económicas, ir a vivir con unos tíos y dejar mi hogar materno, ¿no? Entonces, desde esa edad, no sé si por soledad, no sé si por evasión, todo lo que veía que tuviese letras lo devoraba, lo consumía. Y pues en mi nuevo hogar con mi tía materna y su esposo y su hija, pues tuve, digamos que la maravillosa oportunidad que ellos acostumbraban a comprar el periódico. Y en el periódico, pues digamos que esos fueron mis primeros intentos de lectura. Leía siempre las caricaturas que aparecían en La Nación en una de las páginas, no sé si aún aparecerán, aparecen los cómics, al final aparece el crucigrama. Y bueno, esperaba que llegaran todos los domingos para leerme el suplemento dominical donde aparecían todas las caricaturas, y esperaba todos los domingos el periódico El Meridiano traía un suplemento que se llamaba El Meridianito, no sé si has escuchado hablar de él. Y bueno, era realmente muy entretenido porque aparecían temáticas variadas y las disfrutaba mucho. Un día, un domingo, llega una edición aniversario de Meridiano y traía como anexo un librito que decía El Príncipe Feliz y otros relatos de Oscar Wilde. Yo tendría que a lo sumo 7 años y medio, 8 años, y desde ese momento creo que me cambió la vida, ¿no? Cuando leí esos textos no tenía idea de quién era Oscar Wilde, me grabé su nombre durante muchos años hasta que por fin lo busqué, pero cuando me sumergí en esos cuentos realmente sentí que tenía un amigo con el que siempre iba a estar. Puede sonar cursi, puede sonar quizás una frase hecha, pero sentí que ya no iba a estar como tan solita. Y leerlo me permitió estar como sumergida, no sé, en una especie de burbuja que nadie más podía entrar allí, y realmente fue maravilloso. Ese primer momento en que sentí que los libros eran mágicos fue una de las cosas, siempre digo que han sido mi tabla de salvación, ¿no? Entonces creo que yo he leído por evasión. Mis primeros encuentros con la literatura me permitieron evadir una realidad que de pronto no me agradaba, y estar en esas historias de esos otros personajes me permitió realmente sentirme feliz. Feliz. Era feliz conociendo a otra gente y conociendo otros lugares. Ya eso fue en pregrado, cuando me leí la Odisea de Homero. Siento que la Odisea de Homero es uno de los textos, pese a la complejidad de sus discursos en su momento, me fascinó las pericias de este personaje Homero, me encantó. Claro que tuve un profesor maravilloso en ese momento que fue un gran guía, que es el profesor Bernardo Enrique Flores, y me enamoré de la literatura grecolatina gracias a él, y de la mitología griega. Y a medida que él iba explicando todo el viaje de este personaje y uno iba leyendo, pues uno iba entendiendo también muchas cosas de la obra, ¿no? Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Bueno, sí, algunos dirán, pero ¿cómo te va a hacer feliz una obra de esa, no? Pero es que era otra cosa, ¿no? Y que primero pues tú la lees y tú dices, estás leyendo otro continente que no tiene nada que ver con Latinoamérica, y dices, wow, qué distintos somos, pero al mismo tiempo qué iguales, ¿no? Y ver a este personaje que en cierto modo se asemeja
no sé si tiene cierto parecido con las personas a las que nos gusta leer, ¿no? Nos sentimos como que a veces llegamos a sentir que este privilegio que quizás la vida, Dios, la divinidad, no sé quién nos regaló, nos hace ser especiales, ¿no? Nos hace ser especiales, nos hace ser distintos y finalmente pues todos llegamos a ser, no sé si tan pecadores como cualquier otro, ¿no? Esta novela me hizo feliz, uno por eso, ¿no? Dos, porque me permitió conocer otro contexto y tener una idea de San Petersburgo tan clara gracias a la narrativa de Dostoyevsky que dije, y se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, sobre todo cuando daba clase de literatura en la ULA, tú puedes viajar con los libros y no te das cuenta, tú puedes conocer otras culturas sin necesidad de hacer un viaje físico, ¿no? La literatura siempre te va a permitir eso. Y no sé por qué se me hace difícil responder un libro que me haya hecho sentir triste. No sé, porque pese a la temática de tristeza que las obras tienen, pues no sé, todas me hacen feliz. De verdad que es una pregunta que no te puedo contestar. O sea, un libro que me haya hecho llorar, quizás. Ahora, no es considerada un pseudoliteratura, ¿no? Pero lloré leyéndolo y fue el libro Caballo de Troya de JJ Benítez, ¿no? Lloré mucho, posiblemente estaría sensible en ese momento. Creo que la descripción, eso fue hace muchos años, pero creo que la descripción que el autor hace de la agonía de Jesucristo, no sé si es una de las más hermosas que haya leído quizás. No sé si es porque no he leído algo más acerca de la descripción de la agonía de Jesús, pero eso me sensibilizó bastante. Y no porque sea una ferviente practicante católica, sino por entender el dolor de él, ¿no? Y bueno, y de cómo tiene unos ideales y se entrega a esos ideales y se deja matar en cierto modo por esos ideales y todo el proceso del maltrato físico que le hacen a Jesús. Creo que es una de las únicas obras que me ha hecho llorar y que me ha hecho sentir triste. De resto, ahorita que recuerde alguna obra que me haya hecho sentir triste por muy penoso que fuese el final, no. La verdad que no. No se me viene ahorita a la mente, porque no sé, ni leyendo El túnel de Ernesto Sábato creo que no me produciría tristeza un final de esos, ni recordando, no sé, los cuentos de Edgar Allan Poe. Sí, hay muerte ahí, pero no, es otro tipo de sensación. Creo que esa, pensando ahorita, es la única obra quizás que me ha hecho llorar. Y bueno, te comentaba hace un rato sobre la infinita tristeza. Me hace sentir triste es cuando termino un buen libro. Creo que esa sería una de las únicas sensaciones de tristeza que realmente tendría cuando leo un buen libro y cuando el libro me abandona y me queda esa sensación de vacío que difícilmente algo puede llenar, ¿no? Uno de los autores que más he leído ha sido Gabriel García Márquez, quizás porque fue mi primer encuentro con lo que ya podía reconocer como un texto literario distinto a otros, ¿no? Creo que García Márquez ha sido una referencia importante en mi vida y una referencia importante, por supuesto, dentro del boom latinoamericano, y considero que ha retratado muy bien la condición del ser latino, ¿no? Tan compleja y tan problematizada, ¿no? Los latinoamericanos tenemos esa tendencia pues a no conocernos, a no saber quiénes somos, a tener como un desorden identitario allí, y considero que García Márquez en su obra pues ha intentado plasmarlo, ¿no? Me gustó mucho El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Considero que es
un estilo narrativo muy distinto a los demás, ¿no? A sus demás obras, y creo que entre las obras de corte amoroso, de temática amorosa de Latinoamérica, es una de las más bellas que me he leído, ¿no? Horacio Quiroga. Descubrir la cuentística de Quiroga también fue desde muy adolescente y creo que fue uno de los que despertó mi gusto hacia el cuento. Me gusta más el cuento y la novela que la poesía. No digo que no he leído poesía, pero siento más afinidad hacia estos dos géneros. Y la cuentística de Quiroga pues rompió con lo que hasta ese momento yo había leído y esa mezcla entre los finales inesperados y esa temática de terror y de suspenso me marcó muchísimo. Me encanta Quiroga, es una gran referencia, lo recomiendo a todos los lectores novatos, les digo que les va a encantar. Siempre lo trabajé como referencia en bachillerato, di clase en bachillerato varios años y lo trabajé a nivel universitario en la ULA cuando di las distintas literaturas. Edgar Allan Poe. Tenía unos 18 años cuando leí Edgar Allan Poe. No recuerdo cómo cayó el librito Narraciones Extraordinarias de mis manos. Bueno, el librito no, el librote. Era un libro denso, estaban todos los cuentos y recuerdo que me trasnochaba leyéndolas y me metía en ese mundo de misterio y comencé por primera vez a sentir miedo y terror con algo que leía, ¿no? Y a sentirme sugestionada con los sonidos y la caída de la casa Usher, el cuento Berenice, me parece la cosa más espeluznante y creo que mis peores pesadillas con dientes ha sido por ese cuento, Corazón del Delator, entre otros. Autores europeos, ya te dije que me impactó mucho Dostoyevsky, me gusta Albert Camus, también he leído algunas obras francesas, no sé, Madame Bovary, por ejemplo. Madame Bovary me gustó. ¿Por qué me gustó Madame Bovary? Porque comencé a entender a las mujeres enamoradizas, ¿no? Y comencé a entender esa necesidad de las mujeres bueno, que incluso también allí cabría el hombre, ¿no? De sentirse enamorado varias veces porque son las mejores sensaciones que hay en la vida, ¿no? Esos primeros atisbos hacia el enamoramiento que se rompe luego con la dura realidad, ¿no? Bueno, si vamos a poesía, podría decir que me ha gustado la poesía de Neruda, sí, digamos, algunos poemas románticos de él. Benedetti me ha gustado por su marca izquierdosa, podríamos decirle así. Me gusta mucho esa combinación de Benedetti, de mezclarlo, la realidad social con su poética. Creo que eso la hace en cierto modo muy digerible y muy pertinente y muy vigente con la realidad social latinoamericana. Y he leído escritoras venezolanas que me gusta mucho también y creo que es un hito y que debería trabajarse aún más, que ha sido Teresa de la Parra con Ifigenia. Leer Ifigenia es leer a la mujer latinoamericana de ese momento y leer una de las grandes problemáticas feministas, que es quiénes son las mujeres, ¿no? Y el papel que han tenido que ocupar. Y leer Ifigenia me sensibilizó bastante para comprender el lugar que las mujeres hemos ocupado, ¿no? Bueno, a partir de leerme Ifigenia comencé a trabajar también esa temática femenina y he leído varias obras
sobre literatura femenina, he leído a varias escritoras, ¿no? Autobiografías, me gusta mucho el género autobiográfico, porque esa mezcla entre ficción y entre realidad que lo marca, entre el yo adulto que rememora esa niñez y todo el devenir hasta la adultez, pues hace que incluso uno mismo se revise, ¿no? Y he leído algunas autobiografías, por ejemplo, de Reinaldo Arenas, del mismo García Márquez, Vivir para contarla, la chilena, la de la Casa de los Espíritus, ay Dios mío, Isabel Allende. Me leí también su autobiografía Paula y me gusta mucho el género autobiográfico. Bueno, inevitablemente pues mi profesión ha tenido tiene un vínculo muy cercano con los libros y consecuencia con la lectura. Soy licenciada en castellano y literatura y por supuesto un licenciado que se jacte de estar bien formado tiene que amar los libros, si no sería como haber arado en el mar, como desgraciadamente sucede, ¿no? He dado clases de castellano y literatura tanto en bachillerato como a nivel universitario y eso me ha permitido en cierta manera discernir las necesidades de uno y de otros, ¿no? Entonces el haber dado clase en bachillerato fue como una escuela para en la universidad distinguir cuáles son las necesidades literarias que los estudiantes tenían, ¿no? Y bueno, particularmente las que debería requerir como un futuro docente en el área. Entonces, bueno, di como 4 o 5 literaturas en la ULA, ¿no? Y eso fue durante 7 años y esa fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida, porque primero me obligó a leer, y a leer de todo, leer literatura española, leer literatura precolombina, leer literatura indígena, leer literatura venezolana del siglo XX, literatura venezolana del siglo XXI, literatura universal, entre otras. Entonces, bueno, no hay lugar a dudas de que mi profesión requirió en ese momento también de que tuviese una vasta lectura por las diferentes ramificaciones que tenía que dictar, ¿no? Digamos que no es una sola literatura, sino que tienes que leer mucho y no solamente tienes que leer obras literarias, sino que también debes leer crítica para poder prestarle a tus estudiantes ese material, ¿no? Cómo relacionar la literatura con lo que los críticos dicen. Y bueno, considero que un docente de literatura pues debe amar los libros y eso los estudiantes lo sienten, ¿no? Los estudiantes saben cuando el docente realmente siente pasión por leer y creo que eso hay que venderlo y eso hay que mostrarlo. Y cuando uno tiene la posibilidad de estar en un aula de clases y poder hablar de algo que a uno lo apasiona, es una gran bendición. Actualmente en la UNED, pues no es que no sea el área fuerte para mí, sino que no es el área que me haga vibrar, vamos a decirlo así. Por supuesto, yo estoy formada también en lengua, debo tener una cercanía con libros y debo venderle a mis estudiantes también la idea de la importancia de la lectura, pero al ser una universidad, digamos que predominantemente tecnológica, el tipo de literatura que se supone, entre comillas, deberíamos presentarles a ellos, no tiene que ver con lo literario, sino con textos mucho más hacia el área de lo académico especializado, ¿no? Recuerdo hace unos poquitos años, hace como unos 3, 4 años, recuerdo el boom con las novelas de, ¿cómo se llama? De Christian Grey, ¿cómo se llaman? Como las 50 sombras de Grey. Entonces yo escuchaba a colegas de aquí de la UNED que no eran lectoras, pero que por casualidad les regalaron el libro y comenzaron a leerlo y me comentaban, ¿no?
pero que esa novela, pero que es una que es enviciante, que la leen, bueno, y otras comentarios que hacían por allí mordaces. Y veía que en las redes sociales se hablaba mucho de esa obra, ¿no? Y bueno, yo nunca hablo de una obra que no he leído y no podía emitir juicios al respecto. Entonces, bueno, unas vacaciones decidí buscarla y la descargué, ¿no? Y comencé a leer la obra. Mala. No, obviamente no es literatura, el lenguaje utilizado es pésimo, metáforas estereotipadas, personajes estereotipados, por supuesto, pero había algo que no comprendía, y es qué hay detrás de esa obra para que tú, como lectora asidua, como crítica, terminaras leyéndote las tres. Entonces fue un fenómeno muy curioso porque yo me preguntaba a mí misma y me analizaba, decía, pero Melissa, tú sabes discernir entre lo que es buena literatura y que no lo es. Tú sabes que es mala literatura, pero ¿qué demonios te lleva a que te acuestes tarde leyendo esto, no? Entonces, claro, aparte de, por supuesto, la parte erótica que subyace en esas obras, comprendí y que me hizo reflexionar acerca de mí como lectora y de cómo yo también, pese a que se supone que soy culta y he leído, cómo yo también me puedo dejar llevar por esa pseudo literatura construida por detrás, me imagino yo que por un grupo gigante de marketing que sabe qué es lo que le gusta a la mujer, que sabe, voy a decirlo coloquialmente, por dónde llegarle, y que sumó toda una serie, imagino yo, de las mejores escenas de películas, las mejores, todas combinadas en 3 libros, que mientras más avanzaban los libros más malos eran, pero los leía y me hizo reflexionar pues acerca del poder mediático que puede haber detrás de un bestseller, ¿no? Leer te va a permitir crear competencias que ni siquiera tú eres consciente de que las tienes, ¿no? Cuando tú comienzas a leer, independientemente de que sea literatura, sea textos académicos, entre otros, pues no hay lugar a dudas de que va a ampliar tu conocimiento, ¿no? Comienzas a ver el mundo, siempre les digo a mis estudiantes, más allá de tus narices, comienzas a abrir el espectro de tu conciencia y comienzas a entender al otro, y cuando uno entiende al otro se va entendiendo a sí mismo también, ¿no? Cuando lees, y si lees ficción en este caso, te permitirá viajar a otros lugares inimaginables. Sé que suena cliché, sé que puede sonar cursi, pero es así. Conoces culturas de otros países, te ves en otros personajes, te identificas con otros personajes, y en ese recorrido de la vida de ese personaje, en esa obra, te hace crecer a ti mismo, porque tú te ves en ese personaje también, y comienzas a cuestionarte incluso acerca del papel que estás ocupando en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te percibes? Leer es el camino hacia la sabiduría. Hay un poema de Cavafis que se llama Ítaca, y hace una metáfora, y siempre yo la relaciono con eso, ¿no? Incluso mi tesis doctoral se la dediqué no a alguien, sino a la lectura, ¿no? Y con este poema de Cavafis, porque la lectura es un gran tesoro, y es un gran tesoro que te permite viajar y conocer otras cosas, y a medida que vas conociendo otros lugares, otros sabores, otras culturas, te vas conociendo a ti mismo, y como dice Cavafis, la lectura nunca te va a abandonar.